Entonces con nuestro hilo rojo vamos a hacer un anillo mágico, vamos a hacer lo que es el pico de nuestro pollito. Un anillo mágico de 8 puntos bajos. Entonces dentro del anillito, mira, vamos a hacerlo nuevamente así, envolviéndolo en el dedo, así. Lo envolvemos, pasamos el crochet por debajo y agarramos este hilo. Subimos con una cadenita y hacemos dentro del anillito mágico 8 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Así. Ahora nuevamente cerramos. Y vuelta número 2. Mira cómo va quedando de lindo. Es una pieza pequeñita. Entonces vuelta número 2 igual los mismos 8 puntos bajos. Y aprovecho para perder este hilo dentro de los puntos. Es decir, lo voy a ir arrastrando. Listo. Entonces vuelta número 2, 8 puntos bajos. De igual forma como empezamos. 1, va un puntito, van 2, van 3, van 4 y de una vez le vamos dando forma hacia arriba. 4, 5, 6, 7 puntitos y el octavo punto bajo. Bien, entonces simplemente vamos a cortar, voy a jalar un poquito más este anillito y voy a cortar la hebra, ¿sí? Me debe quedar una pieza así de 8 puntos bajos, anillo mágico de 8 y vuelta número 2, 8 puntos bajos. Cortamos porque con este mismo hilo podemos coser a la cabeza. Entonces estiramos, ¿ya? Y este hilo lo vamos a dejar en la parte interna y lo vamos a reservar. Entonces esto es lo que vamos a coser más adelante así. ¿Ya? Entonces tenemos el pico. Ahora vamos a hacer las patitas con el mismo color rojo. Entonces con el color rojo vamos a hacer las patitas. Y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, patitas. Vamos a tejer dos exactamente iguales, anillo mágico de 6 puntos bajos. Y anillito mágico de 6 puntos bajos. Van 3, van 4, 5 y 6. ¿Ya? Anillo mágico de 6, cerramos. Cerramos. Y vuelta número 2, 6 aumentos. ¿Sí? Vuelta número 2, 6 aumentos. Entonces en cada uno de los puntos vamos a dar 2 puntadas, lo que significa que al final debemos tener un total de 12 puntos bajos. ¿Ves? Así sucesivamente lo vamos a ir trabajando hasta completar los 12 puntos bajos. El aumento en cada punto, o sea que al final tengo 12. Cortamos hebra y dejamos una hebra larga para coserlo a el cuerpo. Ahí están los 12 puntos. Cortamos hebra y con este mismo hilo podemos coser. Simplemente estiramos y esto es lo que va a ir abajo del cuerpito. Vamos a tejer dos piezas exactamente iguales. Bien, ahora vamos a hacer entonces lo que son las alas con el color rojo. Entonces
Bien chicos, entonces para las alas vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces, anillo mágico de 6 puntos bajos. Recordemos el mismo procedimiento. Anillo mágico de 6 puntos bajos para la alita. Entonces vamos a hacer lo que es las alas. Anillo mágico de 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahí está. Esta es la vuelta número 1. Vuelta número 2. Hacemos de la 2, perdón, hacemos 6 aumentos. O sea, para un total de 12 puntos bajos. Vuelta número 2 de las alas, 6 aumentos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? Miren, 12 puntos bajos. Fila número 3 y 5, de la 3 a la 5, los mismos 12 puntos bajos. Entonces 3 vueltas, 3, 4 y 5, trabajamos los mismos 12 puntos bajos. Entonces empezamos haciendo la fila número 3. Aquí sí voy a ocupar el marcador de puntos. Yo trato de cerrar bien ese anillito del comienzo. Exacto, mira qué lindo queda. Ahora, de la 3 a la 5, los mismos 12 puntos bajos. ¿Ya? Yo marco el primer puntito de la fila número 3. Como son muy poquitos puntos, pues bueno, vamos a hacerlo ahí en cámara. Y entonces son 3 vueltas. Ya esta pieza entonces se empieza a encocar. De hecho, debemos hacer que se encoque. ¿Ves? Así, de esta forma. Entonces fila número 3, los mismos 12 puntos, fila número 4, los mismos 12 puntos y fila número 5, los mismos 12 puntos bajos. Hasta ahí no hay pierde, ¿sí? Los mismos puntitos. Entonces fila número 4, 12 puntos bajos. Y fila número 5, 12 puntos bajos. Ya terminamos, mire. Ahora fila número 6. Fila número 6. Y última fila de entonces de nuestra alita. Voy a aprovechar para poner este hilo que me quedó del anillo mágico en la parte interna. La ala no se llena, las alitas no se rellenan, simplemente al momento de coserlas se cosen así planitas. ¿Ya? Hacemos entonces la fila número 6. La fila número 6 se hace de la siguiente forma. Hacemos una disminución. Empezamos la fila 6 o ronda 6 con una disminución.
4 puntos bajos, fila número 6, entonces una disminución. A continuación hacemos 4 puntos bajos, el primero, el segundo, el tercer punto bajo, el cuarto punto bajo. Listo. Entonces una disminución y 4 puntos bajos. A continuación realizamos entonces otra disminución. Disminuimos otra vez y hacemos 4 puntos bajos. Bien, terminamos la fila número 6 con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y debemos terminar con un total de 10 puntos bajos. Entonces cortamos y con este mismo hilito podemos coserlo al cuerpecito, ¿sí? al cuerpo base del pollito. Entonces quitamos la marca y debemos tejer otra pieza exactamente igual. Entonces vengo con ustedes para empezar a formar. Listo, para empezar a formar lo que es ir cosiendo las piezas. Vengo entonces con ustedes. Bien chicos, entonces tenemos prácticamente todo listo. Ya tenemos todo listo para empezar a armar. Entonces vamos a tomar lo que son las alitas, las dos patitas y por supuesto el piquito. Vamos a empezar a coser el piquito entonces. Recuerden que para el piquito tenemos un total de 8 puntos bajos, perdón, 8 puntos bajos. Entonces tenga en cuenta esto, vamos a coser tomando 4 puntos a la vez, perdón, 2 puntos a la vez. Yo voy a empezar a coser entonces así, de esta forma, así, doblando esta parte de tal forma que queden enfrentados los puntos. Y vamos a tomar por supuesto nuestra figura base y vamos a empezar a coser. Entonces tomamos esta pieza, vamos a enhebrar. Entonces este hilo lo vamos a pasar al punto que está acá. Hacia acá, mira, hacia adelante vamos a pasar este hilo. Así. Y vamos a ir cosiendo entonces, tomamos este. Bien, entonces vamos a coser lo que es el piquito. Recordemos entonces, vamos a ingresar acá. ¿Sí? A este primer puntito. Nos venimos nuevamente a los dos primeros puntos, mira. A los dos primeros puntos. Vamos a ir agarrando el de atrás y el de adelante, el de atrás, el de adelante y así. Dos puntitos a la vez. Ajusto. Vuelvo e ingreso por donde salió el hilo, aquí. Y salgo un puntico a la izquierda. Así. Y nuevamente ingresamos, tomamos los dos puntos, el de atrás y el de adelante. Así. Y nuevamente vamos a salir un puntico a la izquierda. Así. ¿Ves? Y así vamos pegando el piquito. Agarro los dos siguientes puntos, el de atrás y el de adelante, recuerden. Mira, ya va quedando el piquito pegadito, mira qué lindo va quedando. Ahí ya le vamos dando forma. Y ahora me toca coger un puntico de la cabeza, recuerden. Respetando el orden, así. Vengo acá.
y agarro los dos últimos puntos. Ya, agarramos los dos últimos puntos. Y volvemos a ingresar y dejamos esta hebra hacia atrás. Listo. Jalamos lo suficiente para acomodar y tenemos listo entonces nuestro piquito. Mira, ya está cosidito, así nos queda. Ahora, ¿qué vamos a coser? Vamos a coser lo que son los brazos. Primer paso, enhebrar. Siguiente paso, entonces también vamos a ir agarrando dos puntos a la vez. Aquí como hay 10 puntos, entonces vamos a ir agarrando, o sea, serían 5 y 5, ¿verdad? Este hilo lo vamos a pasar hacia el punto del frente. Así, ¿ya? Entonces al momento de coser vamos a ir agarrando dos puntos, el de atrás y el de adelante. Listo, así. Vamos a ir agarrando uno de atrás, uno de adelante, uno de atrás al mismo tiempo, de esta forma. Así. Por ejemplo, estos dos. Por ejemplo, estos dos. Y así. Entonces, vamos a marcar con alfiler. Esto es opcional. Si usted quiere hacerlo a ojo, hazlo. Aquí. Mira. Aquí. Así. Vamos a marcar ahí. Así. En todo el lateral. Y hacemos exactamente lo mismo al otro lado de nuestro pollito. En esta misma línea, entonces me vengo acá, simplemente hago esto y marco donde quiero que quede mi alita. De todas formas hago esto, mira, queda bien centradito, ¿ves? Ahí. A lo mejor un puntito más a este lado, que no me quede tan atrás. Exacto, mira, ¿ves? Entonces vamos a empezar tomando el bracito y vamos a pasar la aguja por donde está el alfiler, el primer alfiler, así. Retiro el alfiler. Y vuelvo y retomo los dos primeros puntos que he tomado, este y este, de esta forma, así. Y nuevamente paso a este lado y salgo un puntico hacia la izquierda. Y voy ajustando, por supuesto, lo que más se pueda ajustar. Nuevamente los dos siguientes puntos. Ingreso nuevamente un puntico hacia la izquierda. Yo considero que esta es una de las mejores técnicas para ir cosiendo, para que quede la costura bonita, ¿sí? Para que quede prolijo la costura. Bueno, evidentemente dejé muy poquito hilo, pero voy a resolver con este hilo que tengo acá. Estos dos puntos, miren, ven, es muy fácil saberlo, dos puntos y me quedan los últimos dos puntos para coser. Entonces el último punto del cuerpito lo tomamos. Tratar de que sean hebras superficiales, pero a mí me gusta así, agarrando el punto completo. Pero si puedes agarrar hebras superficiales, sería lo ideal. Esto es para no arrastrar el vellón, ¿sí? Y los dos últimos puntos, mira. ¿Ya? Ahora este hilo lo vamos a pasar hacia atrás también.
y lo vamos a dejar en espera, en suspenso. Ajustamos y tenemos la primera alita. Mira qué bien queda, ¿ves? Qué bien cosidito queda. Y vamos a hacer el mismo proceso en el otro lado, pero esta vez lo vamos a hacer de derecha a izquierda. Bueno, igual los dos se hacen de derecha a izquierda, ¿cierto? Empezamos de aquí hacia allá y lo mismo a este lado, de derecha a izquierda, a este puntito, mira, para que el hilo quede a este lado, ¿sí? Entonces ahora me voy al cuerpito, por donde está el alfiler, e ingreso ahí y salimos un puntico a la izquierda, ¿ves? Así. Es muy importante ir frunciendo desde los primeros puntos de unión para que quede bien definido, para que quede bien cosidito el bracito, la ala, perdón. Y ya no es necesario tener este al otro alfiler, era simplemente para tener una guía. Y volvemos a ingresar y salimos un punto a la izquierda, cierto, así como hicimos tal cual con el otro, lo cosemos exactamente igual. Los dos siguientes puntos los tomamos, uno de atrás y uno de adelante, y así seguimos cosiendo hasta el final, ¿vale? Exactamente igual. Bien chicos, una vez cosida la alita, entonces ese hilo lo llevamos hacia atrás, mira, ajustamos, mira que bien cosidito queda bastante prolijo. Y ahora simplemente vamos a anudar estos hilitos que tengo acá, entre ellos, ¿sí? Esto asegura todas las piezas y evita que de pronto se muevan, se escapen, bueno, etcétera. Y usted ya simplemente cogemos todos esos hilitos y los vamos a anudar, y por supuesto los vamos a perder, el nudito lo vamos a perder dentro del tejido, como observan ustedes en pantalla. Hacemos los nuditos, un nudito doble por cada uno, y vamos a coger, puede ser esta agujita, la misma agujita con la que cosemos, y vamos a perder todos estos cabos hacia la parte interna. De hecho podemos coger y también, digámoslo hasta acá, hacia acá, ahí ves, háganlo con paciencia, ya, exacto, jalamos un poquito para que el nudo quede en la parte interna, ahí está, ves, y ya no se nota. Acomodamos el tejido y ahora este hilo también lo vamos a perder. Yo voy a utilizar este mismo hilo para hacer el otro nudo. Chicos, esta parte muchas personas no lo explican, pero sí es importante, porque muchas personas no saben qué se hace con los hilos, ¿sí? Muchas personas se preguntan a lo mejor qué se hace, pues. Entonces esta es una forma de esconder esos hilos. Simplemente se hace un nudito. Esto permite que la pieza quede asegurada. Y con esta aguja, vamos a cortarla no tan largo. No necesito tan largo esto. Vamos a perder estos hilitos en la parte interna de nuestro pollito. Perdemos. Mira, este es el nudito. Ahí esta vez, listo, quedó adentro. Ya estos hilos se cortan. El excedente se esconde. ¿Ves? Con la misma aguja perdemos ese sobrante hacia la parte interna. Lo mismo este lado. Y tenemos esta parte terminada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser lo que son las piernitas, mira. Por eso les decía, no es necesario rellenar lo que son las alitas, porque él debe quedar así, ¿ya?
Aquí yo acomodo un poquito el punto, listo, le doy forma con mis manitos. Ahora vamos a coger y vamos a coser lo que son las patitas. Vamos a marcar 3 puntos acá abajo. Exacto, ahí. Entonces marcamos 1, 2 y 3. O si puedes lineal sería lo ideal, así. 1, 2 y 3. Dejando 3 espacios, mira. 1, 2 y 3. Ahí. ¿Ya? Entonces vamos a tomar esta pieza que ya está rematada y simplemente vamos a ingresar por el primer alfiler. ¿Listo? Siguiendo esa secuencia. Donde está el alfiler, salgo un puntico al lateral. Así. Y vuelvo e ingreso a la parte de la patita. Quito el alfiler. Ahora que cojo el siguiente punto. Así. Y vuelvo e ingreso por donde está el hilo, por donde salió, míralo. Y salgo justo donde está el otro alfiler. Por eso es muy importante marcar con alfileres, listo. Para llevar una secuencia. Una secuencia o un orden. ¿Ves? Y así queda. Ahora vuelvo e ingreso este hilo al siguiente punto de la patita. Mira acá. ¿Ves? Y ya. Entonces hemos cosido la primera patita. Solamente con 2 o 3 puntitos que usted dé es suficiente. Y este hilo, por supuesto, lo vamos a llevar hacia la parte... Mira, ingresamos nuevamente acá y lo llevamos hacia atrás. Así. ¿Ves? Entonces tenemos la primera patita cosida. Ahora simplemente coser la siguiente exactamente igual. Seleccionando 3 puntitos. Aquí hay uno. Aquí debe haber otro y aquí debe haber otro espacio. Así. Si usted considera que es muy poquito espacio, entonces corra un poco más. Así. 1, 2 y 3. Ahí. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Rematamos el hilo. Rematamos el hilo. Dejamos el primer punto libre y saltamos al siguiente. De atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante. Y ahora ingresamos, perdón, a este punto, pero por todo el centro, ¿ves? Y agarrando el nudito que está debajo, para que quede mejor reforzado. ¿Ves? Y entonces tomamos la pieza, ingresamos por donde está el primer alfiler, de forma lineal, respetando la línea. Y salimos un puntico al lado, mira así. ¿Ves? Por donde está el alfiler, ingresamos y salimos un puntico hacia la izquierda. Sosteniendo la pieza, mira así. Ahora ingresamos al siguiente punto, a este. Mira qué fácil es. Con los alfileres es mucho mejor, ¿sí? Y salimos un puntico hacia donde está el alfiler. Listo. Y retiramos el alfiler. Aquí solamente estoy cogiendo 2 punticos, frunzo para que quede bien reforzado e ingreso al siguiente punto de la patita. Y entonces tenemos la otra patita cosida. Mira qué bello. Y este hilo lo vamos a llevar hacia atrás, justo hasta donde está el otro. Vamos a hacerlo así, porque recuerden que vamos a cerrar. Voy a jalar un poquito más acá para fruncir y acomodar las piezas. Mira qué hermoso, espectacular pollito. Le vamos dando forma. Ya entonces anudamos esta parte, anudamos con doble nudo. Y entonces vamos a perder estos hilos con ayuda de la aguja estambrera.
y esto lo vamos a llevar hacia atrás. Perdón, vamos a esconder el nudito. Simplemente escóndalo un poco hacia el lateral o hacia adelante, con tal de que el nudo se pierda. Miren, entonces ustedes jalan hasta que suene. ¿Ves? Ahí está listo entonces nuestro nudito en la parte interna. Cortamos el excedente. Y perdemos. ¿Ves? Ahí está. Entonces ahora nos queda por coser lo que es o formarle la cresta. Con el color rojo vamos a realizarlo. Vamos a tomar entonces 2 alfileres, o ya eso depende como usted quiera, si 3 o 4. Y vamos a marcar centradito. Vamos a tratar de que esto quede centrado. ¿Ves? Así. 3 vueltas, 1, 2 y 3. Ahí. O ya eso depende de usted, si lo quiere más abajo o lo quiere mucho más arriba. Pero tratar de centrar. ¿Sí? Entonces vamos a tomar el hilo rojo. Y vamos a tejer una cadeneta. Vamos a hacer un nudo deslizado. Para empezar un nudito, mira cómo sostengo yo el tejido, el hilo. Y voy a hacer un nudo deslizado. Así. Y hago un nudito deslizado para empezar. Voy entonces a tomar el crochet y voy a ingresar respetando la posición de los alfileres, ¿sí? Mira, así. Ingreso ahí. Aquí cuesta un poquito porque como el tejido está tan apretadito, entonces así. Hago esto, mira. Pongo el crochet ahí, ¿sí? Y voy a tomar el nudo deslizado y lo voy a pasar. Mira, tomo el nudo deslizado, voy a quitar este alfiler y voy a jalar. ¿Ya? Exacto, llevo el nudo hacia la parte interna, por eso jalé, para que el nudito quede en la parte interna. Bueno, vamos a volverlo a hacer, no hay ningún inconveniente. Ahí. El nudo deslizado. Entonces ya más o menos sé dónde es, mira acá. Centradito. De hecho era acá, así. Tomamos. Y con mucho cuidado. Exacto, ahí. Y hago entonces 10 cadenitas, mira, así. Subo con 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y simplemente hago esto. Paso al siguiente, entonces agarro este, ingreso el crochet de esta forma y pasamos una vuelta hacia abajo, así. Y allí realizo un punto deslizado. Vuelvo y repito, 10 cadenetas, ingreso de esta misma forma el crochet, así. Y allí realizo el punto deslizado. Punto deslizado, ahí está. Y subo nuevamente con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y volvemos a hacer el mismo proceso. Ingresamos acá y salgo una vuelta hacia abajo, ¿verdad? Así. Y hacemos el último punto deslizado en ese espacio. Deslizo y deslizo.
volver a repetir 10 puntos, 10 cadenetas, ingreso. Cuesta un poquito porque como está el tejido apretadito, entonces al momento de deslizar se sale el hilo. Ahí. Y paso esta hebrita, la paso por acá. Ahí está el punto deslizado. ¿Ya? Ahora simplemente voy a cortar este hilo. Voy a dejar un cachito largo. Jalamos. ¿Ves? Y tenemos entonces la crestica formada de nuestro hermoso pollito. Mira cómo queda. Así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a perder todos esos hilos con la ayuda de la aguja estambrera. Súper práctica para estos tejidos. El primer hilito que tengo acá lo vamos a llevar hacia atrás o hacia un lateral, hacia un costado. Eso ya es, mira, con la misma posición en la que está, mira. Entonces simplemente lo llevo hacia un lateral, puede ser, no hay ningún problema, o si quieres lo llevas hacia atrás. La idea es hacer el nudito exactamente igual como lo hemos hecho. Mira, jalamos. No se pierde la forma, mira qué bien queda, centradito. Y ahora este hilo también lo voy a llevar hacia acá. Mira, entonces este hilo lo pasamos hacia acá y hacia atrás. ¿Ves? Jalo un poquito para que quede bien aseguradito. Hacemos el nudo. Nudito. Y estos hilitos, este hilito lo vamos a perder dentro del tejido como lo hemos venido haciendo. Listo, ahora sí, cortamos el excedente. Y tenemos listo entonces nuestro pollito amigurumi. Mira qué lindo quedó. Súper tierno, mira. Entonces chicos, miren, ahí está el paso a paso. Espero les haya gustado muchísimo. Es un video hecho con mucho amor, con mucha paciencia. Y recuerden, si les gusta mi contenido, recuerden suscribirse a mi canal, compartir, déjame un like. Recuerden que podemos hacerlos en diversos colores y en diversos materiales. Entonces aquí les presento unos hechos en hilo crochet, los de color, y este en hilo macramé. Por eso queda un poquito más grande, porque este está hecho en macramé. Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias por todo, bendiciones, cuídense mucho, tengan una feliz noche, descansen, bendiciones y gracias. Hasta la próxima, chao, 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 chao.